educación y cultura. El aumento salarial de este año para los docentes, los cursos de formación de la tercera cohorte de la SDF y la prórroga de los contratos de salud son algunos de los temas de los que hablaremos con nuestro invitado de esta noche, el profesor William Velandia, presidente de FECODE. Profe, bienvenido. El reconocimiento y el saludo a los maestros del Valle, a nuestra Junta Directiva del SUTEP. Estamos en el mes de marzo y el Gobierno Nacional no ha expedido los decretos salariales para los trabajadores y servidores públicos, incluidos los docentes. Profe, ¿cuál es la posición de FECODE frente a este tema? La posición de FECODE sigue siendo la exigencia a que se materialice el decreto de salarios y se pague, no tanto saca el decreto y no se pague con los nuevos salarios, porque es que el costo de vida está disparado y se está con el mismo salario del año pasado atendiendo una canasta que ya no la aguanta nadie. Y el llamado es a que se expidan esos actos administrativos. Nos habían dicho que había un problema técnico, yo creo que ya han pasado 2 semanas desde que nos dijeron de ese problema técnico, pues que se expidan y se materialicen, se paguen a tiempo, porque hemos hecho la tarea, seguimos cumpliendo la tarea, cumplimos el año escolar completico el año 2021 con todas las dificultades que tuvimos. Y hoy estamos en presencialidad aún sin condiciones de muchas de nuestras sedes educativas, pues que cumpla también el gobierno con sus responsabilidades. Profe William, expliquémosle a los maestros y maestras del país cuál es el incremento salarial que tienen para este año, porque hay que recordar que este aumento también es fruto de la negociación de FECODE y la CUT con el gobierno nacional. En el caso del sector educativo, el salario está definido en 1.64 que se ganó en la mesa de los estatales, más 5.62 que es el IPC. Luego tiene que salir un decreto 1278, 804 y 2277 con el 7.26, igual que para los demás servidores públicos, 1.300.000 servidores públicos. Pero adicional a ese 7.26 debe salir otro acto administrativo en donde se reconozca el 2.5 sobre ese 7.26, que es la nivelación salarial acordada, pactada y ganada con la movilización y la lucha del magisterio colombiano, que ya propende por esos 18 puntos que después del 2015 que se empezó este proceso va mejorando los ingresos salariales de nuestros maestros en la búsqueda de esa dignificación del reconocimiento social a la labor del maestro y por supuesto en esa brecha que hay con los profesionales de otras áreas que seguimos en la búsqueda de ese salario profesional. La mayor fuente de financiación del sector educativo proviene del Sistema General de Participaciones, recursos que también deben distribuirse entre el sector salud, agua potable y saneamiento básico. Profe, ¿cuántos de estos recursos se destinan para la prestación del servicio educativo y por qué FECODE insiste tanto en una reforma a este sistema? En la prestación del servicio lo que tiene el Sistema General de Participación son 27.9 billones de pesos. Prestación del servicio. Esa prestación del servicio incluye pago de nómina, pago de prestaciones, gratuidad, calidad, elementos con que los municipios reciben transferencias con lo que se contrata transporte escolar, con lo que entre comillas debería hacerse con formación de docentes, pero que en la práctica no se suma. Y a eso el desfase que hay con el plan de alimentación escolar que le propusimos 189.000 millones el año pasado más, pero que no se atendieron y hoy no se están atendiendo 7 millones de niños, sino 5 millones de niños aproximadamente, y por eso estamos diciendo que se haga un plan de alimentación escolar atendiendo a la realidad y a las necesidades, porque muchas de nuestras escuelas y colegios públicos, la única ración que reciben muchos de estos niños es esa que se le da en el aula. Habría que meterle 1.1 billones más para garantizar la prestación de este año y de ahí la importancia de la reforma constitucional que en un horizonte de tiempo garantice ese crecimiento sostenido y gradual, real, del Sistema General de Participaciones, porque si no, se le va a negar la educación pública a nuestra niña y juventud, que sería el acabose en una sociedad como la nuestra. Profe, pasemos a otro tema. El pasado 21 de diciembre, el Ministerio de Educación Nacional expidió el decreto que reglamenta los cursos de formación para los 8.000 docentes de la tercera cohorte de la SDF. Sin embargo, a la fecha, el Gobierno Nacional no ha expedido el cronograma para este proceso. ¿Qué acciones está adelantando la Federación para que el Gobierno cumpla con este acuerdo?
Hemos estado haciéndole la exigencia en cada una de las mesas que hemos participado, tema puntual, ¿qué pasa con el cronograma? Desde el 13 de enero empezamos esa discusión para que se materializara el cronograma. Le hemos dicho al gobierno, un decreto sin cronograma, pues un decreto cojo. Ya tiene que estar implementando todo el resto del proceso, de manera que en los tiempos de este gobierno se cumpla lo del curso de los 8.000, se tiene el presupuesto, eso nos lo ha garantizado ellos, y que a la vez que se cumpla ese proceso se inicie la discusión del nuevo modelo de convocatoria para la próxima corte en el tema del mecanismo. Cómo se haría, si es un examen escrito, si es a través de un video o qué figura, mientras de manera transitoria se resuelve ese derecho de los maestros y maestras del 1278 y se discute el estatuto de la profesión docente, que es el que resuelve de fondo toda esta situación. A pesar que FECODE se opuso a la prórroga de los contratos de salud por la pésima atención médica que reciben los docentes y sus familiares por parte de estos operadores, el Gobierno Nacional y la Fiduprevisora los extendieron por 12 meses. Profe, ¿qué está exigiendo FECODE frente a este tema? El Ministerio es el fideicomitente, la Fiduprevisora es la contratante. Luego son los más obligados a que lo que se firmó se cumpla. Sin embargo, no hemos visto acciones de ninguno de estos y reclamamos del gobierno la tarea que ellos tienen que asumir para que se cumpla. Y a los prestadores que cumplan este tiempo de prórroga que nosotros nos opusimos porque el gobierno no atendió esa tarea que había que hacer urgente para nuevos pliegos, revisar el proceso y nuevos contratos. Y en consecuencia nos vimos obligados a una prórroga que no compartimos, que estamos diciendo se cumplen estos tiempos de prórroga, el contrato como está firmado, pero que a la vez en estos tiempos de prórroga se garantice el proceso de invitación pública para que a 1 de noviembre se tengan los nuevos contratos, pero con cláusulas que realmente permitan hacer efectivo, porque es que el problema está en la contratación. Ahí hay una debilidad, hay unos vacíos, y por eso es que los prestadores burlan el proceso, no cumplen con el servicio. Y las auditorías y todo eso pues no han servido para nada. Y en consecuencia que se tengan las cláusulas jurídicas que aseguren que el que no cumpla se sanciona y no tenga derecho a patalear. Y que si no quiere cumplir, que se vaya. Profe William, y ya para finalizar, hagamos un balance de lo que han sido estos 2 meses de regreso a clases presenciales. No están dadas las condiciones. Lo que pasa es que uno entiende al ministerio cuando si mira desde su despacho que todo está bien arregladito, ellos se imaginan que las mismas condiciones están en la escuela y colegio. Eso no es cierto. Hoy le estamos diciendo al gobierno nacional, ustedes y nosotros sabemos que no están las condiciones en las sedes educativas. Primero porque hay una deuda histórica en infraestructura. Tenemos instituciones de más de 40 años a los que no se le ha construido ni un ladrillo nuevo. Las baterías sanitarias vueltas nada. Hay en el sector rural casi un 70% de escuelas sin agua, ni siquiera agua potable, no, sin agua. Si hablamos de conectividad, se embolataron los pesitos de la conectividad con la intención que tenían de formar parte del proceso educativo. Hoy no tenemos condiciones. El año pasado hablaron de 650.000 millones para protocolos, que eso no alcanza para 43.000 sedes en nada, y para este año no hay un solo peso. Y seguimos sin agua, seguimos sin baterías sanitarias y seguimos exigiendo al gobierno en el acuerdo que vamos a la presencialidad. Pero hay unas mesas que tienen que adelantarse para que los gobiernos escolares revisen las condiciones. Si no están las condiciones, se adelanten planes, se saquen los pesitos que eso demanda y se garanticen las condiciones de bioseguridad, porque para nosotros es fundamental la presencialidad, pero con condiciones, porque hoy la escuela es otra. Profe, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el espacio del Magisterio Vallecaucano. Gracias a usted por ese espacio, por poder llegar a nuestro maestro y mesa fundamental en estos momentos y decirle a los maestros, no podemos dejarnos arredrar por todas las intimidaciones que están surgiendo a través de la red, y por el contrario, con la contundencia que nos ha caracterizado, vamos con toda, porque este 13 de marzo, con ese voto responsable, que lo hemos hecho en las manifestaciones públicas con la defensa de la educación, podemos ratificar esa misma decisión y pues seguir acompañando esa esperanza de la niñez y juventud por un país totalmente diferente.